Ser podcast. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Duelo. Es una palabra que antes o después vamos a pronunciar todos. Crónica 24/7. Porque perdemos a un ser querido, porque nos separamos de nuestra pareja, porque estamos solos, porque nos quedamos sin trabajo. Eva Aguado. O porque ingresamos en prisión. Totalmente la pérdida de libertad, no solamente para el que pierde la libertad, sino también todo el entorno y el propio proceso vital. Y porque perdemos la salud o simplemente la juventud, como señala la magistrada Inés Soria. Envejecemos, la pérdida de las funciones vitales, el ir aceptando pues que no estamos como antes, que podemos tener una enfermedad o no tenemos una enfermedad, pero es un proceso vital de envejecimiento. La menopausia, son procesos vitales en los que nos tenemos que aceptar los cambios que se están produciendo o la de las personas de nuestro entorno. El duelo está presente en la vida de todos porque siempre, en algún momento de nuestra trayectoria vital, hemos perdido o vamos a perder. Y aunque es una de las situaciones que más estrés y más desorden corporal y emocional provocan, no hablamos de ello, no nos preparamos para ello, lo enfrentamos como podemos. Episodio 185. Y de eso va este Crónica 24/7, de cómo prepararse para atender el duelo. Por segundo año consecutivo, los cursos de verano de la Universidad Pública del País Vasco van a detenerse en todos los procesos vitales que conllevan duelo. 2 magistrados lideran este ciclo, que se va a celebrar el 11 y 12 de septiembre en el Palacio Miramar de Donosti. Primero diría, necesitamos ser formados a nivel académico, pero también a nivel humano, porque yo creo que es un proceso de doble vía, ¿no? Siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos dentro. Como profesionales deberíamos de ser capaces de acompañar a estas personas en duelo. En el curso habrá forenses, agentes policiales, sanitarios como esta enfermera, como Maite Urzain, para optimizar la atención institucional, para que la respuesta policial, judicial o sanitaria mejore ante una persona en duelo. Judicialmente debemos hacer un interrogatorio a alguien que está en shock. A nivel sanitario debemos recetar una benzodiazepina, un somnífero, un antidepresivo sin saber, sin indagar, o debemos cambiar cierta medicación sin indagar lo que hay detrás. Duelo. Aprender a perder. La magistrada Inés Soria e Iñaki Subijana, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, acumulan años de procesos judiciales diversos, complejos. Por Isabel León. Muchas veces ante el enfado reaccionamos con enfado, por ejemplo, ¿no? Llegan al mostrador, que a la guardia o a un centro médico, y notamos a una persona muy enfadada y nosotros nos enfadamos todavía más y tratamos de justificar lo que estamos haciendo, que igual es totalmente correcto y no nos estamos dando cuenta de lo que está sintiendo esa persona. Por tanto, la formación es esencial para entenderla mejor o para brindarle un espacio mejor, porque los espacios también son muy importantes. Los lugares en los que recibimos, los lugares para darle un momento simplemente de silencio o para estar acompañado. En el ámbito más del juego de guardia, en el ámbito judicial, hay que ser conscientes de una realidad, que el argumento, la razón, se ha utilizado como un instrumento de neutralización de lo emocional. Y precisamente por entender o pensar que la introducción de las emociones en el ámbito judicial puede comprometer la independencia o imparcialidad de quien está tomando decisiones, ¿no? Y eso es un elemento, en definitiva, con el que hay que contar. Y es donde venimos.
Y ahora se trata, en cierta manera, de introducir, queremos una perspectiva, digamos, holística, sistémica, ¿no? Queremos también una perspectiva holística respecto a lo personal. El espacio o el lenguaje son solo el principio si nos detenemos en uno de los duelos que este curso de verano va a poner sobre la mesa. Y es que el judicial es ya de entrada un lugar en el que suceden y por el que pasan muchas personas a lo largo de su vida. Por una muerte violenta, por una separación, por una tutela, tantas decisiones y tantas vidas que de momento se detienen, y eso en el mejor de los casos. El duelo, tal como lo entendemos y tal como nos explican nuestros teóricos expertos, es una de las situaciones que producen más estrés y por lo tanto más aumento de cortisol y otras sustancias y hormonas que tendríamos que preguntar a nuestros endocrinos que generamos en el organismo. Por lo tanto, es una de las situaciones que más desregulación van a producir en el ser humano. Desregulación a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel comportamental. Es Maite Urzain, es enfermera en un ambulatorio de Guipúzcoa y trabaja habitualmente con grupos de duelo. Sabe, por tanto, de qué hablamos cuando hablamos de duelos vitales, además de la muerte. Encuentro múltiples situaciones convivenciales, además de la pérdida de un ser querido fallecido en el día a día, que conllevan un duelo. Podría empezar por la pérdida de libertad, debido o no a un proceso de salud mental, porque a día de hoy, tal donde vivimos, ¿no? Esto nos puede llevar a diferentes ámbitos. La pérdida de capacidades, la soledad no deseada, la separación de la pareja, constituida o no en matrimonio, en pareja de hecho, conlleva una pérdida y a un duelo. A un duelo muy importante. Duelos en muchos casos escondidos en tratamientos. En muchas ocasiones, ¿no? Que la demanda de psicoterapia tenía que ver con algo concreto y cuando indagas, acompañas, exploras, ves que lo que hay detrás pues es una pérdida relevante para esa persona, ¿no? Y por eso esta iniciativa de Iñaki e Inés de que en el ámbito de la Administración de Justicia las personas puedan tener conciencia, y la conciencia se adquiere a través del conocimiento, ¿no? Del saber, puede hacer que los receptores de esa situación pues puedan sentir la empatía de alguien que puede ponerse en su lugar, que puede entender, entre comillas, qué es lo que le está ocurriendo y quizás pues darle tiempo, darle espacio para que la demanda que tiene la Administración de Justicia pues tenga en cuenta todas esas situaciones particulares que el doliente puede estar viviendo. Ángel Pascual es psicólogo, habla del doliente, como escuchan, y vuelve otra vez al lenguaje y al espacio, y a la necesidad de conocimiento también entre profesionales. Primero diría, necesitamos ser formados a nivel académico, pero también a nivel humano, porque yo creo que es un proceso de doble vía, ¿no? Yo siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos dentro. Como profesionales deberíamos de ser capaces de acompañar a estas personas en duelo. Judicialmente debemos hacer un interrogatorio a alguien que está en shock. A nivel sanitario debemos recetar una benzodiazepina, un somnífero, un antidepresivo sin saber, sin indagar, o debemos cambiar cierta medicación sin indagar lo que hay detrás. Convivimos con el duelo y no lo abordamos. Casi pasa como con la muerte, el duelo más identificado. Bueno, yo diría que el tabú de hablar de la muerte, del duelo, es, digamos, muy contemporáneo. Es decir, antes no era muy natural hablar del duelo y las generaciones no tan lejanas, ¿no? Mi generación, por ejemplo, hemos visto a nuestros mayores fallecer en casa. Es decir, estábamos en contacto con la muerte como una parte más de la vida, como la parte final. Pero quizás el cambio social, la individualización social, ha hecho que apartemos la muerte y todo lo que está alrededor de la muerte, los elementos funerarios y demás, lo hayamos ido apartando, como si sabemos que está, pero a ver si lo alejamos, ¿no? Los sanatorios, las muertes en las residencias, en los hospitales, donde se ha ido, digamos, poco a poco desnaturalizando el proceso de morir, el proceso de acompañar en el morir y la propia muerte, ¿no? Como si la muerte no existiera, la pudiéramos dejar en una esquina de nuestra vida
y hay cada vez menos conciencia de la finitud propia del ser humano, ¿no? La muerte es lo más obvio si hablamos de duelo y este curso de verano aborda su preparación, pero volvamos a la necesidad del lenguaje. Modificar una palabra es modificar el contenido de esa palabra, ¿no? Más que modificar el contenido de la palabra, modificar el contenido de lo que relata la palabra, ¿no? Y muchas veces, lógicamente, la palabra que acabas de mencionar, lamentablemente de un cadáver, o no saber ni designar, digamos, a la persona que acaba de fallecer, ¿no? Es cierto que jurídicamente se puede decir que esa persona ha dejado de existir, ¿no? Pero vitalmente no ha dejado de existir, ¿no? Y entonces acompañar a Antonio, a María o a Iñaki o a Inés en ese momento no es acompañar a un cadáver, ¿no? Es acompañar una vivencia y acompañar un entorno. Las dimensiones del duelo nos llevan necesariamente a la atención primaria. Yo lo veo todos los días en consulta, pero también tenemos ya un médico de atención de familia que ya hizo su estudio en su día en Cruces, Jesús Ángel García, que corroboró mediante este estudio que aumenta la tasa de atención primaria en un 80% y lo mismo en urgencias. Esto es, la gente no viene y te dice estoy en duelo o estoy cursando un proceso de duelo. Te vienen porque se les ha descompensado la diabetes, se les ha descompensado la hipertensión, se ha descompensado la cardiopatía previa que tenían. Esto es, se descompensan multitud de enfermedades agudas y crónicas, pero necesitamos también tener esta visión del duelo para poder abrir este proceso como proceso fisiológico y natural y no patologizarlo. No hay un buen duelo ni uno malo. De hecho, muchos se acumulan, se nos van sumando. De ahí la exigencia de abordar la necesidad de acogida y de acompañamiento personal, social e institucional. Tiene que ser necesariamente un nivel de actuación que tenga en cuenta la dimensión emocional. Porque entonces si no se tiene en cuenta, no se está al servicio de las personas, se está al servicio de parte de las personas o de una parte de cada una de esas personas. Por eso es importante, en fin, ser consciente de esa dimensión unitaria que tiene la persona, de esa dimensión cognitiva, racional, pero también emocional, porque evidentemente es la forma, en cierta manera, de acercarnos de la mejor manera posible y con todos los elementos de imperfección que existen a una actuación al servicio de la persona. Y sobre todo que nos gustaría ayudar a entender, porque el objetivo también del curso, un objetivo esencial, es cómo mejorar en el sistema judicial, el sistema policial, el sistema sanitario, a todas las personas que están y estamos en duelo. Por lo tanto, también poder sacar unas buenas prácticas, unas buenas orientaciones para poderlo aplicar en el día a día los profesionales. La importancia de reconocer el duelo, de ahí que este curso insista en que la dimensión emocional ya no es una opción. Crónica 24/7. Frente al consumo de alcohol, más botellón 00. Frente al cigarro, mucho más vapor. Menos Justin Bieber, víctima de sus malas decisiones con las drogas. Yo que no es broma, que nunca he probado una gota de alcohol. No te creo. Te lo juro, cero. ¿En las bodas? Y más nunca. Broncano, proclamando que no ha bebido nunca. He probado, pues, mojarme los labios así como las abuelas. O casi nunca. No lo voy a probar, no es imposible. Ni una copita de vino en las comidas, nada. Cero. Aunque el alcohol sigue siendo la droga que más toman los jóvenes y se consume de media por primera vez siendo niños y niñas de 14 años, nos preguntamos, ¿los centennials beben menos o beben de otra forma? De eso va este Crónica 24/7. Queremos saber qué hace con su tiempo la generación Z. ¿Consume más o menos alcohol? ¿Consume más o menos drogas? ¿Es más sana o simplemente tiene otras dependencias? Generación Z. ¿Menos botellón y más pantallas? Muchos jóvenes de la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2010, han cambiado esto por Lidia Villalobos y Belu Jiménez.
por esto otro. Estar con mis amigos, jugar a juegos de mesa con ellos, peleando por ver quién gana, quién ha hecho trampa, quién no. Salir a dar un paseo, ir al cine, quedar con mis amigos para tomar un café. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ir al cine, una terraza con tus amigos. Me gustan las reuniones que son en casa, a lo mejor. Pero, ¿cómo es el ocio de la generación Z, según Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche? Esta generación está saliendo menos de lo que han salido las generaciones anteriores. El ejemplo más notorio es el de los datos que hablan sobre la frecuencia de salida. Los que éramos jóvenes en los años 80 teníamos una media de salida nocturna de unas 8 veces. Ahora mismo la media de salida nocturna está por debajo de una vez a la semana, o sea, en torno a 3 Parece que salir de noche ha dejado de ser una prioridad para los Zetas. Y si nos fijamos en las cosas que tradicionalmente envuelven la noche, como el alcohol, el tabaco u otras drogas, también vemos un cambio. Según el último estudio sobre el alcohol del Plan Nacional de Drogas, la frecuencia de consumo de alcohol entre los jóvenes ha ido en descenso desde 2012. Mariano Urraco es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el estudio de la juventud. También hay estudios que hablan de que los que beben mucho, ¿sabes? Es decir, que esto es un poco cómo se reparte, ¿no? En una sociedad cada vez más polarizada, también los Zetas están divididos. Gabriel Rubio es jefe de psiquiatría y experto en adicciones del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pero cada vez había una mayor polarización en el consumo de alcohol en jóvenes. Es decir, había un grupo de jóvenes que bebían mucho y había un grupo de jóvenes que cada vez bebían menos. Y entre estos últimos, los abstemios o los que beben muy poco, están jóvenes como Javi o Blanca. No he bebido nunca. O sea, he probado la cerveza, he probado el vino, pero sorbitos. Y como tal de yo pedirme algo por gusto, nunca. Yo las cosas que he ido probando, digo, es que de verdad no me gusta, entonces qué necesidad, y además todo el mundo lo típico. Pero esto es acostumbrarse ya, pero no me quiero acostumbrar porque yo bebo 2 tragos y no me gusta, entonces prefiero beber otra cosa, beber cerveza. Yo, por ejemplo, me ponía muchas veces mala demasiado pronto con la bebida porque solo bebía a lo mejor 2 o 3 cervezas y ya empiezo a notar cómo me sientan mal. Entonces, pues preferí un poco aparcar la bebida porque al final hacía que no disfrutara cuando salía. Estos jóvenes, como la mayoría de la gente abstemia, tienen además que soportar una gran presión social. Lo he normalizado, pero si me paro a pensar, cada vez que conoces a alguien, pero tú no bebes, pero ¿por qué? ¿Tienes alguna razón? ¿Te ha pasado algo? Como llegándose a medio enfadar de, ay, pues qué, y diciendo como que aburrido, no sé qué, como que tienes que beber para estar aquí, y todo el mundo, bebe. Y era como, no voy a beber. Y siento que eso realmente, para mucha gente, eso le ha hecho mucho daño. Porque para huir del estigma, las bebidas 00 son una gran alternativa. Andrea Mellado es cofundadora de Blue Dolphin, una tienda de bebidas y cócteles sin alcohol. Al final son bebidas que nosotros llamamos inclusivas, porque si tú estás en una mesa comiendo con tus amigos y te estás tomando un vino sin alcohol, al final también estás con tu copa, como el resto, ¿no? No te sientes como el raro del grupo que está tomando un agua. Andrea abrió esta tienda en 2020 para ofrecer una alternativa poco frecuente en el mercado, aunque ahora esta tendencia está aumentando y cada vez más marcas apuestan por el 00. Por ejemplo, ahora en el sector de la hostelería, ¿no? En el sector profesional se está hablando mucho más, pero esto es algo nuevo desde hace como 2 o 3 años. Antes, en el sector bares, restaurantes, no les interesaba nada. Pasar del binge drinking, el beber sin medida y en modo atracón, al sober curious, que es hacer un consumo consciente del alcohol, es uno de los grandes pasos que toman muchos jóvenes de la generación Z, que además empiezan a tener grandes referentes abstemios. Hay más referentes sin alcohol. Por ejemplo, Mario Casas no bebe y lo dice públicamente, Broncano no bebe, y brindo con cava sin alcohol en las campanadas. Un poquito de champín. Pues está bueno esto, ¿eh? Hombre, el champín lo mejor. El champín entra. Joder, cada año, yo voy una vez al año, pero ¿cómo es? Además de estos referentes, existen nuevas tendencias en redes sociales que inician a llevar una vida más abstemia, como el Dry January, que consiste en no beber nada durante todo enero. Dejar de beber en enero y no fracasar en el intento nunca había sido tan tendencia como ahora. Y esto se debe a un trend que circula por redes: Dry January o enero seco. Yo soy Nadia de Código Nuevo y te lo cuento. Según el doctor Rubio, además de por los referentes, estos jóvenes beben menos porque el predominio de las tecnologías ha hecho que la manera que ellos tienen de vincularse, de relacionarse con sus amigos, esté más en lo virtual que en lo real. Eso te evita quedar
pues en lugares de ocio donde habitualmente está el alcohol. Y luego el otro tiene que ver con que son personas que se manejan tan bien el tema de obtener información a través de las redes, a través de Google, que todo aquello que generaciones anteriores lo tenían que aprender en el colegio, estos chicos lo aprenden muy rápido. A pesar de ello, el alcohol sigue siendo la droga más consumida por los jóvenes. Las drogas más consumidas son, con diferencia, el alcohol y, en segundo lugar, el cannabis, ¿no? Y hemos visto también un aumento, aunque hay mucha diferencia en la prevalencia, en tema de hipnosedantes, sobre todo que son ansiolíticos, pastillas para dormir, por decirlo de alguna manera, y relajantes en mujeres jóvenes. Y en cuanto al tabaco, aunque fuman menos, también han aparecido nuevas modas como los vapers. Ha disminuido el consumo en una tendencia desde la ley del tabaco, etcétera, que ha ido disminuyendo el consumo de tabaco, por decirlo de alguna manera, normal, ¿no? Y ha aumentado claramente el consumo de vapeadores, etcétera. Eulalia Alemany es directora de innovación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y explica cómo los vapers son nuevas formas de fumar. Y sí que ahí ha habido un gran aumento de consumo de estas, nosotros le denominamos nuevas formas de fumar, y estamos trabajando intensamente en la prevención, ¿no? Porque hay mucha desinformación al respecto. Así se comportan los Z en cuanto al alcohol y las drogas, pero ¿cómo es el resto de su ocio? ¿En qué centran su tiempo libre? Los jóvenes, la última generación que se incorpora al ocio, pues tiene muchas actividades, afortunadamente, en las que puede escoger a qué destinar su tiempo de ocio. Además, es que los jóvenes de ahora no son como los de antes, porque viven en sociedades muy diferentes. Porque hay unas relaciones distintas con los padres. Se suma que desde que eres pequeñito te has criado en que es atractivo estar en casa, a lo mejor tengo mi propia habitación, no tengo que compartirla con 4 hermanos, que hacen que sea más apetecible. O puede ser, ya te digo, quedarse en casa a ver una película, ver una serie, jugar a algo o simplemente traer a los colegas y estar en casa. Los modelos de familias han cambiado y tener espacios de ocio y de intimidad hacen que no tengan que buscar ese espacio fuera de casa. No es ya algo censurable quedarse en casa y pasarlo bien. Se han criado entre pantallas que hacen que tengan su eje o su foco en el interior que en el exterior. Y además las redes sociales y la exposición pública ha hecho que los jóvenes estén mucho más centrados en el deporte y su apariencia física. El nuevo dios de la generación Z es el cuerpo, el alcohol. Está un poco más cuestionado que aquellas otras sustancias que sí se consideran valiosas o útiles para lucir un mejor cuerpo, esas no se cuestionan, ni se critican, ni se abandonan. Aunque también tienen otras adicciones. Tanto el exceso de consumo de gimnasio como el exceso de consumo de pornografía tampoco creo que sean saludables y sin embargo son más prevalentes en esta generación que generaciones anteriores que tenían otros problemas. Lo que sí que parece una realidad es que muchos de los jóvenes de la generación Z han aprendido la lección de las anteriores. Todas esas campañas que hemos hecho sobre el tema de la dispensación responsable o sobre los temas de la seguridad vial, yo creo que tenemos que estar orgullosos de las generaciones más jóvenes. Pensemos que en el tema de la seguridad vial hay que reivindicar que ha sido esas generaciones más jóvenes las que han implantado el conductor alternativo o lo de romper con el binomio alcohol y conducción. Hoy en día puedo decirte que en los parkings de las discotecas prácticamente no hay coche. Y ahora les toca pasar su legado y su aprendizaje a las generaciones venideras. Crónica 24/7. No, gente, es espectacular. Es una película, hermano. Pero si no es un videojuego, una película, hermano. Bueno, no es una nueva temporada de Fortnite. Tengo que tranquilizar, vale, perdonadme, pero estoy muy emocionado. Ya sabéis lo que espero esto desde hace muchísimos años. Es una actualización de Minecraft o de Roblox. A nivel gráfico y demás, impresionante. El juego entiendo que no debe estar acabado. Este juego. O atención, el nuevo lanzamiento del GTA, que sale al mercado en menos de un año. Este juego va a ser un vende consolas, ¿sabes? Esto va a vender consolas, bueno, Xbox, PlayStation, se van a vender a muerte. Me explico para todos los que no practican eso de las videoconsolas, uno de los videojuegos con más éxito de todos los tiempos. Ha vendido más de 200 millones de copias desde que salió hace 12 años. Pero en Crónica 24/7 no te hablamos de lo que ganan los que distribuyen el GTA. Te contamos más bien lo que pueden llegar a perder los empresarios
el día de su lanzamiento. En Estados Unidos, que es donde más estudios hay, porque es donde más encuestas y más estadísticas hay, se observa que ha habido una caída en el número de horas trabajadas para los jóvenes entre 21 y 30 años comparativamente con los que están en el grupo de edad superior de 31 a 55 o a 60 años. Sí, como lo oyes, en Estados Unidos se ha medido cuánto pierde la economía en general y algunas empresas en particular con el lanzamiento de un videojuego, por ejemplo. Hay una parte muy relevante que está ligada al aumento del ocio y sobre todo hay estudios que lo han ligado también al tema de videojuegos. O sea, como el videojuego que para el mundo. Queda menos de un año para la salida de GTA 6. Por Javier Díaz. Y este es el sonido que muchos empresarios de Estados Unidos tendrán en la cabeza. Con la salida de uno de los videojuegos más esperados de la historia, se prevé que el país pierda alrededor de $1.000 millones solo el primer día. Y todo por el absentismo laboral, es decir, faltar al trabajo por quedarse jugando. Según nos cuenta José Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, existe un perfil claro de jugadores que se quedarán en casa. Sobre todo en hombres jóvenes, casi todo lo que he visto también en el impacto educativo, casi todo es en hombres jóvenes. Y también un sector que lo notará más, el tecnológico. Sí, porque en ese caso hay menos control, digamos, del trabajador, porque muchas veces no está en el puesto de trabajo, sino que estos trabajadores teletrabajan. Y en ese sentido es mucho más sencillo, digamos, escaparte y estar probando el nuevo juego. Y es que las consecuencias de este absentismo laboral podrán verse en el país tanto a largo plazo. El absentismo, por ejemplo, de ir a la universidad o de ir al instituto, cuando hay un nuevo videojuego que sale, etcétera, etcétera, tiene un impacto que es que, bueno, la gente que entra en esta dinámica, pues obviamente es capaz de acumular menos capital humano y luego en el futuro pues tiene más problemas en el mercado laboral. Como a corto plazo, con un impacto directo en la economía. Se observa que ha habido una caída en el número de horas trabajadas. Hay una parte muy relevante que está ligada al aumento del ocio. Y sobre todo hay estudios que lo han ligado también al tema de videojuegos. Algo que si lo llevamos directamente a los datos... Los videojuegos, desde mitad de los 2000, final de los 2000, podía explicar alrededor de la mitad del aumento del ocio de los jóvenes y hasta entre 1,5 y 2% de la caída de las horas de trabajo. Ese aumento del 2% puede que parezca pequeño, pero en una economía como la de Estados Unidos, con 170 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales un tercio son jóvenes, un 2% es muy relevante. Datos muy relevantes para un juego que también lo es. A nivel de cultura popular, yo creo que es de las pocas franquicias que prácticamente todo el mundo conoce. Quiero decir, más allá de un público de una edad más avanzada, entre críos, jóvenes, adolescentes. ¿Quién no conoce GTA? Nos lo cuenta Jaume Esteve, coordinador del Máster de Comunicación y Videojuegos, que le pone datos a su predecesor, el GTA V. Bueno, GTA V es un juego que ha vendido más de 215 millones de unidades, lo que es una verdadera barbaridad. Un juego, el anterior, que ha aguantado 12 años en el top de juegos más jugados. El hecho de que GTA V siga siendo uno de los juegos más jugados por su vertiente online en la actualidad demuestra que el público todavía está súper enganchado a la saga y que quiere más. Y se espera que la nueva entrega supere todos los récords. Desde un punto de vista de expectación, pues, bueno, va a arrasar con todo. No hace falta ser muy inteligente para ver esto o para decirlo. Una franquicia que, como cuenta Esteve, ha conseguido trascender a la cultura y salir de las pantallas. Yo creo que está tan metido en la cultura popular que incluso se pueden hacer chascarrillos con las estrellas de la policía que te buscan y cosas por el estilo. Y todo además en una cultura como la estadounidense. Con el show y el espectáculo por bandera. Y con los videojuegos como un elemento social más, como nos cuenta Daniel Calderón, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Que los videojuegos ya no solo son productos para jugar, son productos que impactan otros ámbitos de la cultura además.
impactan en la televisión, impactan en pues toda la cultura vinculada con los creadores de contenido. Y es que su tráiler supera ya los 120 millones de visualizaciones y miles de reacciones de creadores. Es una barbaridad, sobre todo la iluminación, ¿eh? El juego se ve espectacular. He visto a gente que dice, no es para tanto, no sé qué. Haciendo así que los juegos sean un espacio de encuentro. Al final son espacios de sociabilidad y espacios donde están presentes pues las prácticas de la gente, sobre todo joven, pero no exclusivamente. La única duda en el aire es si en una cultura de la inmediatez como la que vivimos, un juego podrá volver a durar 12 años como su predecesor. Lo que está claro es qué impacto va a tener. Y el del GTA 6 no es el único caso. Oh, shit. Here we go again. Si nos vamos a su predecesor, el GTA 5, en el fin de semana de su salida, un 6% de la población de entre 18 y 35 años faltó al trabajo en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Pero ahora vamos a apagar la consola y salir a la calle. Más concretamente al cine. Los grandes eventos culturales antes del auge de los videojuegos se centraban en la gran pantalla. Y aquí también tenemos varios ejemplos que paralizaron el país. 15 de julio de 2011, la última parte de la saga Harry Potter se estrenaba en cines y según un estudio de Career Builder, un 5% de los empleados de Estados Unidos faltaron al trabajo ese día, por arte de magia. Y no se queda atrás Marvel, que el primer fin de semana de estreno de Endgame hizo que se perdieran cerca de $3.000 millones en Estados Unidos, según Business Insider, por la cantidad de gente que faltó al trabajo y por la baja productividad en las oficinas. Todo el mundo lo estaba comentando. Un fin de semana conocido como el del superabsentismo. Hoy la Tierra está cerrada. Otros eventos, como los deportivos que se celebran cada año, Welcome to Super Bowl 53. Hacen perder al país alrededor de 20 millones porque los trabajadores simplemente no van. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos dentro. Como profesionales deberíamos de ser capaces de acompañar a estas personas en duelo. Información, miradas. Los que éramos jóvenes en los años 80 teníamos una media de salida nocturna de unas 8 veces. Ahora mismo la media de salida nocturna está por debajo de una vez a la semana. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. El absentismo, por ejemplo, de ir a la universidad o de ir al instituto, cuando hay un nuevo videojuego que sale, etcétera, etcétera, tiene un impacto que es que, bueno, la gente que entra en esta dinámica, pues obviamente es capaz de acumular menos capital humano y luego en el futuro pues tiene más problemas en el mercado laboral. Dirección, Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.